Familia, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto tenerlos por acá. Yo soy Laura y este día les traigo una de las historias más perturbadoras de las que se tiene registro en Colombia. No por nada este asesino en serie se le reconoce como la bestia. Yo cometí una serie de conductas que infringen las normas penales y las morales. Soy un ser humano igual a cualquier otro, con unas fallas, pues, pero no que yo sea peligroso. No, en este momento no me considero. No podría yo como explicarme eso, cuál era, porque hoy en día yo me he hecho esa misma pregunta. Digo, ¿pero para qué? Son más o menos un poquito más de 200, un poquito más de 200. Sí. 200 en 7 años. Menos, 6 años y medio. Da una media de casi 3 niños asesinados al mes. Sí. Pero antes de comenzar te quiero invitar a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Y por favor no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. Aquel día, el Grupo de Identificación Especializada recibió una llamada de la Fiscalía General de la Nación para informarles que en la hacienda San Juanito habían encontrado 2 cuerpos completamente esqueletizados. Cuando el grupo se presentó en el lugar confirmaron el hallazgo. Asimismo, detallaron que estos pertenecían a 2 niños, cuyas proporciones de cráneo correspondían a menores de 12 años. Los niños habían sido descuartizados. Sus ropas estaban al lado de los restos, junto a una botella de vino barato y unos zapatos. De acuerdo con el informe forense, los huesos intercostales tenían fisuras en glúteos, tórax, abdomen y cercenamiento en órganos genitales. Pero de quien llama más la atención fue de uno de ellos, quien tenía entre el 5º y 6º espacio intercostal evidencia de 17 incisiones, muy cercanas una de otra, por un cuchillo. Además, durante su tormento ambos estuvieron amarrados, y esto se podía constatar porque su camisa estaba rota. Pero ¿quiénes eran estos menores? Primero te contaré de Cristian Andrés Blandón Toro, de 10 años, desaparecido el 24 de octubre de 1996. De este menor se sabe que desapareció mientras le llevaba la comida a su abuelo a la hacienda en donde trabajaba, una actividad que estaba dentro de sus tareas. Luego regresaba a su casa y se ponía a estudiar, pero ese día no llegó. Rápidamente su mamá reportó su desaparición. Esperó las 24 horas solicitadas por la policía y su desesperación creció cuando la policía no brindó información. 3 meses y medio pasaron y nadie se reportaba con la familia, pero el día de los hallazgos su abuelo fue quien se acercó al lugar y tras reconocer el portacomidas que diariamente llevaba el niño, dijo textualmente: «Él es mi nieto». Tras esto, los servicios especializados se llevaron el cuerpo. Compararon la fotografía que Patricia Toro Hidalgo, su mamá, había brindado a la policía y la compararon con las fotografías tomadas al cráneo. Buscaron los puntos cranométricos para establecer si había alguna correlación y se sorprendieron al ver que había una relación importante. La noticia para la familia fue desgarradora. Su mamá no podía entender qué habría llevado a su perpetrador a quitarle la vida. Era tan solo un niño. En cuanto al otro pequeño, nadie reclamó por él, y por ello, aún se mantiene en incertidumbre a quién pertenecen estos restos óseos. Obviamente el miedo creció en la población, pues Buga era un pueblo bastante tranquilo. Pero a los pocos meses, otra noticia causó revuelo, ya que a pocos metros de Buga, 3 niños desaparecieron en circunstancias misteriosas. Los pequeños de 9, 11 y 12 años fueron encontrados debido a que las aves de carroña sobrevolaban la zona, esperando el momento oportuno para bajar. Uno de los cuerpos fue hallado sin cabeza, y como los conflictos estaban muy tensos en Colombia, inmediatamente pensaron que la guerrilla los había secuestrado y asesinado. También pensaron en grupos de narcotráfico, tráfico de menores y hasta cultos satánicos, pero no había pruebas para sostener esta posibilidad. Solo se enteraron de su identidad meses después. Uno de ellos era Noé Gabriel,
quien fue enviado por su mamá a entregar un pedido urgente de arepas antes de las 8. Pero las horas pasaron, y su mamá, horas más tarde, iría a reconocer el cadáver de su hijo a la Fiscalía de Génova. La Fiscalía de Armenia intervino, pues en los pastizales en donde encontraron a Noé, hallaron un cuchillo, una botella de licor barato y una bolsa con cuerdas. Su ropa también fue cortada con un cuchillo, y al igual que los cadáveres de Buga tenía cortes en distintas partes de su cuerpo, incluido en órganos genitales. Aunque el misterio rondaba estas misteriosas muertes, la Fiscalía y los médicos forenses coincidían en que había mucha similitud entre los cadáveres hallados en la hacienda de Buga y los 3 niños asesinados en Génova, principalmente por la forma en cómo habían dejado la escena del crimen. Necesitaban pruebas, pero el perpetrador o perpetradores no habían dejado huellas dactilares, y lo único que les quedó fue esperar a que diera señales. En noviembre de 1998, más restos óseos fueron hallados, pero esta vez los servicios forenses se quedaron sin palabras. No eran 2 o 3, sino 25 cadáveres de menores que habían sido asesinados en Pereira. Nuevamente se hallaron botellas de licor y ropa dispersa que casualmente pertenecía a niños varones. Este macabro hallazgo generó pánico. Padres de familia salían a exigir a las autoridades que brindaran más información, que les dieran calma a la sociedad, pues en Pereira encontraron más fosas, y lo más horrendo es que estaban en zonas transitadas, como en la carretera de Pereira a Marsella, y hasta en zonas en donde jugaban niños al fútbol. Ante esto, las autoridades no sabían qué responder, incluso la fiscalía no sabía qué sucedía. Esperaban más información de los forenses que seguían recabando más pruebas. Por ejemplo, descubrieron que las manos de las víctimas habían sido atadas atrás. Sus pies eran atados y unían ambos amarres hasta dejarlos inmovilizados. Se cuestionaban quién o quiénes estaban detrás. No tenían escrúpulos. ¿Por qué ensañarse con niños? Y por su cabeza jamás pasó que estaban a punto de enfrentarse a una verdadera bestia, a Luis Alfredo Garavito Cubillos. Los asesinatos continuaron por distintas regiones de Colombia: Pereira, Cartago, Trujillo, Génova, Buga, Tuluá o Zarzal. Incluso había asesinatos perpetrados a principios de los 90. Cada vez que encendías la televisión, se informaba de nuevos hallazgos de menores, de notas inclinadas al abuso sexual hacia esos menores antes de ser asesinados, lo que provocó que se creara un grupo de investigación, y hubo algunas autoridades que renunciaron a sentirse superadas. Algunos pensaron que eran grupos criminales enormes, pero en realidad, quien estaba detrás de estos crímenes era Luis Alfredo Garavito Cubillos, nacido en Génova, Quindío, el 25 de enero de 1957. Durante toda su infancia vivió abuso físico, emocional y sexual. A veces era atado a un árbol para recibir castigos con un machete o con un palo, golpes que eran causados por su padre, Manuel Antonio, quien era adúltero, borracho, machista. Y en cuanto a su mamá, Rosa Delia, era una mujer violenta que le dio poco cariño y cuidado cuando era un niño. Tenía 3 hermanos y 3 hermanas, y debido a la guerrilla en Colombia, se mudaron a Valle del Cauca antes de que Garavito ingresara a la escuela primaria, en donde se sabe, era reservado y muy inseguro, generando que sus compañeros se burlaran de él, mientras que sus profesores lo ignoraban cuando le hacían bullying. Garavito fue abusado en Génova siendo un niño, por un hombre cercano a la familia que con engaños lo llevó a un cafetal, y ahí lo violentó. Su mamá le creyó, pero ante la negación de su papá, esta acción aberrante se llevó a cabo muchas más veces. Durante su adolescencia le causó mucho daño a algunos animales, así como a sus hermanos, y a un menor de 6 años. Garavito, aunque intentó sostener intimidad con mujeres, nunca lo consiguió. Solo tenía amores platónicos con ellas, pues había algo en él que no entendía, pero sentía bien si agredía a un menor. Incluso su padre y madre lo sorprendieron mientras él trataba de agredir a menores, a lo que él
les afirmaba que solo quería abusar ligeramente de ellos. Y aunque perdió más de un empleo, sus compañeros de trabajo se referían a él como un buen hombre, amable, gentil y cariñoso con sus novias cuando estaba sobrio. Garavito sufrió síntomas de psicosis, paranoia y depresión. Era una persona esquizoide con antecedentes de abuso sexual y con una personalidad antisocial. Además sufrió disfunción eréctil y alcoholismo. Sus ataques sexuales iniciaron en 1969, pero el primer niño que asesinó fue en Jamundí, Valle del Cauca, en octubre de 1992. El grupo de investigación tenía muchas teorías, la mayoría inclinada a grupos delictivos, pero tras un error, Garavito se delató y provocó un giro de 180 grados. De acuerdo a la investigación pericial, Garavito incendió un cañaduzal en Palmira tras atacar a un menor y asesinarlo. El hombre tenía en sus manos una vela y un encendedor, el cual fracturó con una piedra, y con el contacto del fuego, el gas explotó y provocó un incendio. Garavito se vio obligado a quitarse toda la ropa pues se estaba quemando, y cuando las autoridades arribaron al sitio, dieron con evidencia que lo delataron. Descubrieron zapatos tipo mocasín. Estaban desgastados, pero uno de ellos tenía un hueco en la planta del pie, que indicaba que el dueño tenía una lesión incapacitante que hace que pise y tire el pie. También hallaron unas gafas de imitación carey, que tenían una fórmula 2.5 para la presbicia, una patología ocular que inicia a los 40 años. Con esta evidencia se inició el perfil de un asesino en serie, el más sádico del que se tiene registro en la historia de Colombia. El departamento de Tunja reportó la desaparición de otro menor, Ronald Delgado, víctima de abuso, tortura y decapitación. Pero algo que no esperaban las autoridades es que tras entrevistar a los compañeritos del niño, ellos los encaminarían a otra pista. El perpetrador usaba muletas. Según los testimonios, el niño fue llevado por este hombre a un lugar en donde jugaban a las maquinitas, y cuando su mamá fue enterada, inmediatamente identificó al secuestrador de su hijo, Luis Alfredo Garavito Cubillos, el cual fue detenido, pero este hombre aseguró que eran calumnias y la denunció por acoso. No podían arrestarlo sin pruebas, y por esta razón quedó en libertad. Sin embargo, la policía ya lo consideraba una persona de interés. De esta manera comenzaron a acercarse a sus familiares, y ellos afirmaron que era un hombre religioso, tranquilo y nada violento. Era muy querendón con los niños que veía trabajando en las calles, y además les regalaba dinero. Pero algo que caracterizaba a este asesino en serie es que se movía de una ciudad a otra sin motivo alguno. La policía cierta noche recibió la orden de acudir a una refaccionaria de vehículos, pues se habían reportado actos agresivos hacia un menor. Una vez que la policía lo entrevistó, aseguró que fue llevado con engaños a una área desolada. El sujeto lo amenazó con un cuchillo, lo desnudó, pero luego de ser visto por un hombre que consumía sustancias alucinógenas, este huyó. Tras esto se solicitó apoyo del grupo motorizado Cobra. Luego de 5 o 10 minutos, la policía dio con él y fue dirigido a la comisaría de la localidad y se identificó como Bonifacio Moreira Liscano, un vendedor ambulante cuyo único delito era ser forastero. El perfil de este sujeto fue enviado a Pereira para compararlo con la cédula de Luis Alfredo Garavito cuando tenía 18 años. Y tras comparar sus rasgos faciales, comprobaron que era él. Les llevó más de 10 horas de interrogatorio para que Luis Alfredo confirmara su identidad, pero les llevaría días para que Garavito confesara el asesinato de un menor de Tunja en el año 1996, del homicidio de 3 niños de Génova y de aproximadamente 190 crímenes cometidos contra menores en 11 departamentos de Colombia. En su defensa, el hombre afirmó que el diablo se lo había obligado y que nunca abusó de ningún niño.
Hubo momentos en que Garavito culpó a su padre de ser el único responsable de convertirlo en un monstruo despiadado, pues al asesinarlos, solo quería vengarse por lo que la sociedad le había hecho. La suma por todos los crímenes cometidos es de 1853 años, pero el asesino fue judicializado con un sistema penal que en ese entonces aplicaba una pena máxima de 40 años en la cárcel de Tramacuba. Sin embargo, su condena fue reducida debido a que colaboró con las autoridades para dar con más osamentas, así como la identificación de niños desaparecidos. Garavito aseguró que su modus operandi iba desde el momento en que secuestraba al menor, que la mayoría se encontraba sin la protección de sus padres, mientras se desempeñaban en algún trabajo para ayudarlos. Tomaba desde un sorbo hasta media botella de aguardiente o brandy. Luego llevaba a sus víctimas a zonas apartadas. Ahí los amedrentaba con un cuchillo y comenzaba su macabro ritual, que finalizaba con una herida profunda en el vientre o el pecho. La República de Ecuador abrió su propia investigación por crímenes cometidos contra niños de ese país, que por cierto, pidió su extradición. Pero este proceso no se concretó, debido a que Garavito murió el 12 de octubre de 2023, a los 66 años. Al momento llevaba 24 años en la cárcel, y se comenta que había cumplido el tiempo necesario para solicitar la libertad. Luis Alfredo Garavito, según los psicólogos, cometió ataques sexuales hacia menores de edad, pues desde pequeño fue tratado con mucha violencia, situaciones que lo marcaron pero que también se agravaron con el paso de los años, hasta que vio en ellos una manera de saciar su venganza. Hasta ahora solo han podido dar con 123 osamentas, y 40 permanecen sin identificar. Sin embargo, hay un dato abrumador que cuando lo escuches te quedarás sin palabras, y tal vez te erice la piel, pues la Fiscalía estima que el número de niños asesinados por Garavito podría ser más de 250. Familia, eso es todo por este día. Muchas gracias por acompañarme hasta el final del video. Espero que te haya gustado y si es así, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia sea cada vez más grande. Yo soy Laura y te espero en el siguiente video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Familia, les mando un abrazo muy fuerte a la distancia. Espero que se la pasen bonito en este fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.